Gracias, Sara. Un aplauso para Sara Millán, por favor, que es una maravilla. Y para todo el servicio aquí de trabajadoras. Y también quiero pedir, además de un aplauso, una O, que vais a decir todos a la vez a la cuenta de 3, para la técnico, que es Kira Argounova y que también ha sido súper atenta y nos ha provisto de todo lo que necesitábamos. A la de 3 todos decimos O. 1, 2 y 3. ¡Oh! Excelente. También, por supuesto, la Universidad Popular de la Casa de la Cultura, es un placer enorme estar aquí y que me hayan invitado, así que también merecen su propia ovación, que vamos a realizar sencillamente subiendo una mano arriba. A ver, ¿qué tal? Las manos arriba. Muy bien, todo el mundo tiene mano. Vale. Y por último, quería dedicar un agradecimiento a las dos personas que me acompañaron en este proceso, que fueron Marta Linaza y María Jesús Abad Tejerina en Madrid. Hubo un montón de gente más, pero que nos alargaríamos demasiado, así que a ellas simplemente vamos a dedicarle un ponernos de pie. Perfecto, muy bien. Se habrán dado cuenta de que tengo absoluto poder sobre sus acciones. Hay una autoridad que me confiere el hecho de estar aquí delante y el hecho de que ustedes sean un público, una audiencia. Puedo controlar sus acciones. Sobre esto vamos a hablar hoy, sobre esa legitimidad de las jerarquías que se generan tanto en la pedagogía, que al fin y al cabo estamos aquí en un ámbito pedagógico, docente, formativo, como en la performance, que es ese género, disciplina o antigénero, antidisciplina, que también vamos a enmarcar. La charla se llama Silencios performativos, con el per entre paréntesis, porque podríamos hablar también de silencios formativos, es decir, aquellas cosas que no se dicen en el ámbito performativo o en el ámbito formativo. Por lo tanto, vamos a comenzar. Hablaremos de 3 componentes. El silencio como tal es la manera que vamos a referirnos al tabú. Después la acción es la manera en la que vamos a referirnos a la performance, que también se llama arte de acción, entre otros nombres que veremos. Y a la pedagogía pues la vamos a dejar en paz y la vamos a llamar pedagogía, que está muy bien puesto el nombre. Hablaremos siempre en una clasificación en 3 bloques de las 3 disciplinas y luego las pondremos en común a través de estas clasificaciones. Lo verán ustedes cuando lleguemos a cada punto. Esto del tabú se refiere a los mensajes que cuesta transmitir, ¿no? Que tienen dificultad para ser transmitidos. Por lo tanto, podríamos pensar en la legitimidad de transmitir los mensajes que son difíciles socialmente de llegar al público. ¿Es posible transmitir estos mensajes? Y si es posible, ¿en qué circunstancias o a qué precio? Es por eso que vamos a hablar de pedagogía. La pedagogía es el mundo de la transmisión del conocimiento y cómo el arte, que es el mundo de las miradas, desvela esos tabúes, esas cosas que cuesta mirar. La performance, por tanto, nos ofrece licencia para saltarnos reglas, saltarnos directrices, entrar en el territorio de lo tabú, y por ello es habitual encontrar el cuestionamiento de los límites en el mundo de la performance. Porque cuestionar las normas muchas veces, y en la mayoría de ocasiones me atrevería a decir, incita o facilita el aprendizaje. El término tabú fue acuñado, fue tomado, apropiado de las poblaciones indígenas por el capitán Cook, que en ese siglo XVIII estaba explorando las Islas Filipinas. Él era antropólogo, sociólogo, lingüista, psicólogo, y trajo este término que Fraser, otro antropólogo muy famoso, define como magia negativa, aquello que no debes de hacer para que no suceda otra cosa. El tabú se refiere, como supongo que todos ustedes saben, ahora que ya es un término que se conoce ampliamente, a la prohibición,
a aquello que se silencia o que es invisibilizado o excluido. Originalmente se trata de lo prohibido, pero asociado a algo sagrado. Es una prohibición casi irracional. Lo que pasa es que es un término tan útil que tantas disciplinas se han hecho eco de él que se ha ampliado mucho, ¿no? En la psicología se ha utilizado muchísimo, sobre todo desde Freud. En la lingüística también hablamos de palabras tabú y de eufemismos, y en un montón de campos donde ha sido trabajado. Pero en todos está ese punto común del no mirar, de lo que no se puede tocar o mirar. Los dos grandes tabúes de los que normalmente se derivan todos los demás son los dos límites de la vida, el misterio de la vida. ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahí tenemos el sexo y la muerte, el principio y el final. Ahí he elegido este cuadro de Munch que se le llama La vampira, pero originalmente se llamaba Amor y dolor, y retrata bastante bien como esa relación intrínseca entre, como decía Freud, Eros y Tánatos, ¿no? Y comenzamos con la clasificación del tabú en 3 silencios, 3 maneras de silenciar, que hemos llamado el silencio condenado, el silencio gritado y el silencio ignorado. Aquí los he retratado con imágenes que pueden resultar un poco impactantes, porque pertenecen a unos de los pioneros de esto que se llama performance, un poco previos a que apareciera la performance. En Austria trabajaban estos señores cuya corriente se denomina el accionismo vienés, un movimiento informal que lo que trataba era directamente de romper con todos los tabúes de la posguerra en Austria, en una sociedad aburguesada donde pretendían retomar a las pasiones, a las pulsiones, a lo abyecto, a lo inmoral, en muchos casos. Para ilustrar el primero, el silencio condenado, he elegido a Günter Grass, porque era el líder un poco de todo este grupo, y ahí está en una performance en la que, en una conferencia como podría ser esta, se puso a realizar acciones con todos los excrementos y todo lo escatológico que puedan imaginar. Una cosa tremenda. Se lo llevó a la policía, por supuesto, como tantas otras veces les pasaba a estos señores, y la reacción inmediata fue la censura, el rechazo. Y esto es el silencio condenado, lo que normalmente entendemos como tabú. En el silencio condenado hay un extrañamiento por parte de la sociedad o de la institución que reacciona. La población no está preparada para escuchar estos mensajes y decide censurarlos. ¿Es útil o legítimo? Es un debate que siempre está sobre la mesa, porque, claro, censurar las conductas que pueden llevar a problemáticas en la convivencia, pues da estabilidad cultural. Pero a veces corremos el peligro de caer en lo políticamente correcto, que también tiene consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el uso del eufemismo para ocultar la intolerancia. Encontramos también otras desventajas de prohibir. Por ejemplo, encontrar males mayores como la precarización de la vida o la precarización de los ámbitos que se censuran o que se prohíben. Al final, o también podemos dar más fama a aquello que intentamos prohibir, ¿no? A veces cuando se intenta ocultar algo y al final está en boca de todo el mundo. Y así es como llego al segundo tipo de tabú, el silencio gritado. El silencio gritado es aquel tabú que fascina, que se desvela o que se subraya como tabú por el hecho de que pasa a estar en boca de todo el mundo. Esto es un fenómeno muy propio de la sociedad, de los medios de masas, ¿no? El silencio se señala cuando se rompe. Entonces, todos esos escándalos mediáticos a través de la democratización de la opinión, todo el mundo volcando su opinión en redes, ¿no? Todo generando olas de opinión tremendos, que realmente tienen su origen también en el mundo del arte, o más o menos se retrataban en el mundo del arte, cuando en las vanguardias del siglo XX ya se postulaba el arte como la tradición de la ruptura, y se intentaba romper y se intentaba generar sensacionalismo, ¿no? Y se estudiaban los mecanismos para llegar a un montón de gente con mensajes que dislocaran un poco las cabezas. Ahí tenemos ese silencio
gritado, en el cual la reacción en vez de la censura sería la fascinación. Para ilustrarlo, he elegido a otro de los accionistas vieneses, se llamaba Hermann Nietzsche, fue el último que murió recientemente, y realizaba grandes espectáculos orgiásticos con animales desollados y frutas y vino y un montón de derroche, ¿no? Ahí, basados en un montón de culturas. Él sabía un montón de antropología cultural, conocía muchos ritos, entonces los implementaba. Se compró un castillo el señor cuando se hizo rico, porque claro, era el más exitoso de estos señores, por eso lo he incluido en el silencio gritado. Y en su castillo pues llegó a organizar pues acciones como esta que ven ustedes ahí, que fueron 6 días de performance, de acciones, de música, de un espectáculo orgiástico para cientos de personas. ¿Qué pasa a veces? Que los escándalos cansan y entonces la sobreexcitación nos anestesia. Y los temas que estaban en boca de todos de repente son olvidados. Otro hecho muy propio de la sociedad de las masas, ¿no? El consumo rápido. Nos hemos enterado todos de una noticia y al día siguiente ya no es noticia. Este es el caso de Rudolf Schwarzkogler, que era como el cuarto Beatle de los accionistas de Viena, el que vivió siempre en la sombra, que tenía una personalidad mucho más introvertida y no publicaba sus acciones, destruyó toda su obra plástica, pero detrás de toda esa oscuridad también se escondía una personalidad pues muy interesada por filosofías orientales, por prácticas ascéticas, por la sanación del trauma, pero quedó totalmente invisibilizado, ¿no? Hasta que se le ha recuperado en algunos círculos posteriormente. Este silencio ignorado es el tabú que simplemente no sucede, que nadie censura, que no fascina a nadie, porque la reacción es la no reacción. Estamos ante los fenómenos de los discursos marginales, periféricos, invisibles, los discursos también con reconocimiento que se sienten invisibles, ¿no? Hay muchos colectivos, por ejemplo, que se pueden postular como invisibles, porque en un ámbito al que les interesaría acceder no están siendo visibilizados. Esto es otro tipo también de silencio ignorado. Por lo tanto, así como resumen, tenemos estos 3 tipos de silencio. El silencio condenado es aquel que se censura, el silencio gritado, aquel que fascina, y el silencio ignorado, aquel que no causa reacción y que queda en el silencio. Entrando en nuestro segundo tema, que es la performance o arte de acción. Yo en los carteles siempre pongo performance, porque a la gente le hace mucha más gracia lo de performance y viene más gente a la charla que arte de acción. Pero me gusta mucho más llamarlo arte de acción, porque performance es algo un poco más concreto y que luego ha sido reutilizado, reinterpretado, remezclado con tantas cosas que no sabemos lo que es la performance. Un término además apropiado del inglés, donde no significa lo mismo, es un poco problemático. Entonces, la primera definición de performance o de arte de acción me gustaría que fuera a través de una acción que ya la han hecho ustedes al principio. Hemos realizado acciones con el cuerpo, hemos implicado al cuerpo, hemos implicado el espacio en el que estaban, hemos implicado al tiempo, ha habido una duración de esas acciones, hemos utilizado diferentes elementos para hablar de algo, que era en ese caso de este inicio que hemos hecho. Para los que han venido después, los aplausos y los agradecimientos los hemos dedicado de diferentes maneras, no solo aplaudiendo, sino también con la voz o levantando una mano, poniéndonos de pie. También yo con la intención de ponerles a prueba a ustedes si saben realizar dinámicas de participación y si en el turno de preguntas van ustedes a levantar la mano, ponerse de pie o a interrumpirme si hace falta. Si alguien dice esto que está diciendo este loco, por favor, es hora de interrumpirle y que deje de decir estas sandeces, pues lo pueden hacer también. Tienen mi licencia. Bien, después de haber dado esa primera definición que han sentido en sus cuerpos de acción, de arte de acción, me gustaría tratar de dar un poco más de prismas a través de la cabecica, que es también lo que muchas veces nos une en estos ámbitos pedagógicos. La etimología de performance es del francés antiguo, par fournir,
quiere decir realizar completamente. Son actos que o los llevas a sus últimas consecuencias o no los llevas. En la performance se realiza una acción para explorar algo. No puedo leer más de momento, vamos a leer un poquito más ahora adelante, pero si lo exploras, te pones a explorarlo de forma profunda. Por lo menos si nos atenemos a esta etimología. Si nos atenemos a la historia, la performance realmente apareció en los años 70 y la primera vez que se utiliza este término, que en inglés se dice performance art, no performance, esto se utiliza solo en español porque performance es otra cosa en inglés, apareció en un artículo de teoría artística de Hild Hein que lo definía como una categoría estética, lo cual es muy gracioso porque si hay una cosa que caracteriza la performance es que huye de ser categorizada, huye de ser una categoría. Empezó a haber gente que bebía un poco de las corrientes estas rupturistas de inicios del siglo XX, no sé si han oído hablar del dadaísmo o del neodadaísmo, del surrealismo, el futurismo, las artes incoherentes en el siglo XIX en París, o el fluxus, también es una corriente que apareció en los 60. Empezó a haber gente que intentaba replantearse el discurso a través del cuerpo. ¿Qué puedo hacer con mi cuerpo que no es lo que se ha hecho siempre? Que ha sido teatro, o danza, o música. ¿Qué puedo hacer? Entonces, nuevas formas de explorar la manera de expresarse. Todo esto a mí me resulta muy difícil porque hay tantos conceptos de performance como performers y lo podríamos multiplicar por el número de espectadores de cada performer. Performer se refiere a la persona que ejerce o que realiza la performance. Y además, pues bueno, es un poco difícil hablar de la historia de la performance porque la performance, el arte de acción como tal, surge con este artículo, con estas acciones de los años 70, donde tenemos ahí, por ejemplo, a Marina Abramović, que la llaman la abuela de la performance, ella sigue viva todavía, y la tenemos realizando su Ritmo Cero, es el título de la pieza. Ella disponía una serie de objetos en una mesa e invitaba al público a interactuar, a hacer interactuar los objetos con su cuerpo de manera libre y les eximía de toda responsabilidad. Los objetos, como ya ven, incluían desde unas uvas, una hogaza de pan, había una rosa, una pluma, una linterna, pero también había una pistola cargada que llegó a estar en su mano y apuntando a su sien, y si alguien hubiera disparado, habría estado eximido de esa responsabilidad. Qué manera tan tremenda de ser crítico, de detonar la reflexión, de remover las tripas, de remover las conciencias. Bueno, esta fue un poco una de las acciones, grandes acciones inaugurales de la performance, del arte de acción. Pero si nos remontamos en la historia, hay cosas que se han hecho similares siempre. La performance es un ámbito muy cercano a la vida. Y como tal, pues yo siempre me remito a Teodora de Constantinopla, la emperatriz cortesana. Ella empezó siendo prostituta cuando el emperador bizantino era tan solo un soldado, pero claro, se llevaron muy bien y cuando el muchacho llegó a emperador, pues ella se hizo emperatriz. Lo que pasa es que tenía mucha vocación y siguió con sus prácticas. Y ya como emperatriz hacía reunir a un grupo de hombres privilegiados y realizaba una acción poética en la que se desnudaba, se llenaba el cuerpo de semillitas y dejaba que los gansos vinieran a picotearle el cuerpo en representación del mito de Leda y el cisne. Ella no estaba haciendo teatro, no estaba diciendo soy Leda y estaba trayendo unos patos, unas marionetas, un cisne de marioneta. Ella estaba teniendo una vivencia que le conectaba de forma real con la posible sensación que había tenido esa mujer Leda cuando había tenido un encuentro sexual con un ave, con un cisne, que es lo que cuenta el mito, ¿no? Por lo tanto, ese buscar a través del cuerpo maneras nuevas de explorar el mundo ha estado siempre ahí, atraviesa todas las culturas, todos los ritos.
hasta ritos modernos, siguiendo también con la figura de la mujer, con la figura de la desnudez, por ejemplo. Vanessa Beecroft realiza instalaciones de cuerpos. Ustedes van al museo y en lugar de ver un cuadro, ven cuerpos femeninos, decenas, docenas de cuerpos femeninos de pie, sin más. Esto también es una performance. También utiliza el cuerpo, la presencia, el espacio, el tiempo, pero está utilizándolo de forma extracotidiana, de forma nueva, de forma que replantea críticamente una cuestión. Por último, me gustaría definir la performance por sus elementos, que para mí es lo más esclarecedor a la hora de enmarcarla. Lo que pasa es que a veces en la performance no es tan deseable ser esclarecedor, y a veces liar un poco pues conviene, porque es una categoría que quiere vivir en la penumbra. Sin embargo, pues bueno, estamos aquí para intentar entender las cosas, y por eso vamos a decir esos elementos que ya hemos mencionado: el espacio, el tiempo, la presencia o el cuerpo, la hibridación entre el arte y la vida. Alan Keproff era un señor estadounidense que ya en los 50 teorizaba y ejercía prácticas sobre cómo podíamos, ese arte que había sido ya prostituido, deshecho, descompuesto desde las primeras vanguardias e inicios del siglo XX, cómo ya podíamos terminar de disolverlo con la vida. Cómo la vida podía parecerse al arte, podíamos vivir de forma creativa, innovadora, nueva, o cómo el arte podía parecerse a la vida, y en los museos y en los discursos artísticos podíamos introducir elementos del cotidiano, problemas de nuestra realidad profunda como seres humanos. Es por eso que él reflexionaba sobre el arte y la vida, cómo fusionarlos. De aquí surgiría la performance como 10 años después de que él escribiera esto, pero ya hubo muchas exploraciones, como los accionistas de Viena que hemos visto antes, y gente que intentaba salirse de todos esos moldes. Otros atributos de la performance podríamos considerar, y a veces se considera, arte plástica, arte visual. Está en los programas de Bellas Artes, pero la diferencia con el resto de artes visuales es que implica el cuerpo. Podríamos considerarla arte escénica. Está en los programas de formación de artes escénicas y dramáticas, pero se diferencia de ellos en que los discursos tienen otra manera de contar. No intentan generar ficciones y artificios como suele pasar en las artes escénicas, o una técnica concreta, sino que desecha la idea de narración que tiene, por ejemplo, el teatro, e intenta defender un discurso, un mensaje, algo que pasa normalmente en el arte conceptual o en las artes más plásticas o visuales. Trata de intentar dejar de representar cosas, y entonces trata de presentarlas, de esta manera llegar a una realidad más profunda, como hemos dicho. Trata de que no haya personajes o actores, sino que yo mismo, Alberto, como Alberto, ejerzo esta acción delante de ustedes y no soy otro, sino que simplemente acciono, utilizo mi cuerpo para hablar. Por eso no puedo tampoco hacer ensayos, puedo probar los elementos, puedo asegurar que tengan todos ustedes una silla para que estén sentados y yo les proponga ponerse de pie. Pero estos son pruebas, preparaciones, nunca ensayos, porque la performance siempre que sucede de forma última, par fournir, realizar completamente. Cada vez que la ensayas, ya la estás realizando y todos los elementos de error, de circunstancia, de contingencia, son parte de tu discurso. Derivado de todo esto, también se generan obras abiertas, flexibles, obras que se redefinen cada vez que suceden o cada vez que alguien piensa en ellas o cada vez que pasa el tiempo y nacen nuevas interpretaciones. Esto pasa en general con el arte, pero en el arte de acción hay siempre una apertura normalmente un poquito mayor. Muchas veces no se planea ningún final. Como no se hacen ensayos, estás disponiendo elementos que luego van a interactuar con tu cuerpo, con el espacio, con la realidad y a ver qué pasa con ellos. Por eso es muchas veces una obra abierta.
También está normalmente relegado, como trabaja muchas veces los límites, lo liminal, ¿no? Lo relativo al límite, muchas veces queda relegado al ámbito underground, la performance. A veces parece condenada a ocupar espacios marginales, porque está intentando justamente tratar los márgenes, integrar y subvertir los límites, relacionarse con ellos. Claro, esto es un precio que hay que pagar o incluso un placer a veces, ¿no? Muchas personas que ejercen la performance dicen es que tiene que quedarse ahí, tiene que quedarse en el límite porque es lo coherente. Es un ámbito que la gente tiene que seguir pues, conociendo a medias. Yo personalmente pienso que nunca está mal hablar de las cosas y que, bueno, que hay que dejar también que ganen más peso, menos peso en función de cómo la sociedad las admite. En el caso de Albacete, concreto, tengo que decir que ojalá la charla de hoy sea un pequeño detonante para que un poquito más sí que aparezca. Porque una cosa es ser marginal y otra cosa es ser inexistente. He tratado de investigar y no he encontrado gran cosa, y ustedes, por favor, si en el turno de preguntas me pueden contar acciones que se han declarado performance en esta ciudad, estaría encantado de saberlo, porque me apetece conocer bien, ¿no? qué se ha hecho, qué se hace. Bien, más allá de todo esto, lo que pone sobre la esencia terminológica es que cualquier cosa que definamos como performance puede llegar a ser performance. El otro día veíamos con una compañera un vídeo de un performer de aquellos primeros de los 70, John Baldessari, que se pone de pie y empieza a decir: estoy haciendo arte, estoy haciendo arte, estoy haciendo arte. Claro, la reacción automática de mucha gente ante esto es decir: tú no estás haciendo arte, tú lo que tienes es una jeta que te la pisas. Pero después de todas estas investigaciones que había habido, después de todos estos replanteamientos profundos, de toda esta reconexión con lo cotidiano, con lo intrascendente, poner en valor las cosas que a lo mejor pues, no son tan sensacionalistas, pues tenía mucho sentido en ese momento en el que este hombre hizo esta performance, ¿no? Bueno, por eso el nombre da un poco igual como lo llamemos. Podemos llamarlo performance, podemos llamarlo acción. Hay un término muy bonito que es artes vivas, que lo expande, porque siempre termina relacionándose con otras disciplinas. Cuando deconstruyes el teatro, pues termina siendo teatro performance. Cuando deconstruyes la danza, termina siendo danza performance. Cuando deconstruyes la pintura, termina siendo una pintura performance o pintura acción. Entonces, se relaciona con muchas disciplinas y podríamos hablar también de artes vivas. En la imagen tienen el primer gran alegato de Alan Keproff, el que hemos nombrado, que fusionaba el arte con la vida, que se llama 18 happenings en 6 partes y que definió como el preludio de la performance, que fue el happening, el acontecimiento, hechos espontáneos que suceden en un espacio público sin que nadie los espere. Y toda esta pieza inaugural de los 18 happenings con la que se hizo famoso toda esta corriente. En cuanto a esta clasificación de la performance o de la acción, o más en general diría del arte, en 3, para poderla relacionar después con el tabú, a ese silencio condenado podríamos hablar de la relación con la institución, en ese silencio condenado que era censurado, ¿no? Aquí he escogido hablar del arte en general como término, a pesar de que no hay, como dice García Ganglini, no hay una hegemonía cultural en estas alturas del juego, ¿no? Ahora mismo es muy difícil decir quién es el espíritu dominante en el arte o en la cultura en general. Cada persona tiene su concepto y normalmente tendemos a ver en el otro, en aquel ámbito al que no pertenecemos, la hegemonía. No, es que ese se está llevando todas las subvenciones, este es el discurso principal, es que este tiene más seguidores en Instagram. Pero luego los otros seguramente lo verán al otro lado, ¿no? Esa hegemonía o esa predominancia. Es muy difícil en un sistema con los mensajes tan atomizados como en las redes definir
¿Cuál es el mensaje principal? Aún así, sí que a lo largo de este siglo XX que condujo al XXI, se declararon estos tres conceptos. Los declaró también Keprov en su arte y en su libro Entre el arte y la vida. Los he ilustrado con obras de Duchamp, que es un artista de principios de siglo, uno de los fundadores del dadaísmo que hemos mencionado antes, que empezó como pintor, con obras como aquella, Desnudo bajando una escalera, enmarcadas en otras vanguardias, en el futurismo, pues más, podríamos decir, a nivel de formato, que encajan más en lo que podríamos considerar arte, o en lo que hoy día consideramos arte y seguimos considerando. Lo que pasa es que este señor realizó una tremenda revolución que fue bastante profunda ya, intentó tocar fondo en las posibilidades de lo que es arte, presentando su fuente. Puso un urinario, lo firmó con un seudónimo, lo presentó a una exposición de la que él era juez y, pues claro, fue rechazado. Entonces, él estaba poniendo en cuestión todas esas leyes o doctrinas que indican qué es arte, qué no es arte, qué se queda fuera y qué se queda dentro. Esto sucedió hace más de 100 años. A estas alturas, que sigamos planteándonos qué es arte o qué deja de ser arte, ha quedado un poco obsoleto. Ahora mismo creo que lo más conveniente es tener una conciencia de que el término arte ha sido tan reinterpretado que no podemos abanderarnos en ningún concepto. Yo puedo tener mi propio concepto de lo que es el arte, pero no puedo tampoco universalizarlo, es imposible. Esto sería lo que podríamos decir anti-arte, la reacción al arte, la búsqueda de lo que no es arte que se convierta en arte. Pero una tercera categoría que propone Keprov es el no arte. Él escribe el manifiesto del desartista. Es el artista que olvida todos esos patrones y esa discusión entre si es arte o es antiarte, porque lo que debería hacer el arte es integrarse, como hemos dicho, en la vida, y así es como se llega al no arte. Duchamp, sobre todo en la última parte de su vida, redujo muchísimo su producción artística y se dedicó principalmente al ajedrez. El juego, que también es un elemento muy importante para Keprov, en esto del no arte, es una dinámica de la vida propia, de la vida misma. Entonces tú puedes darle una concepción artística, puede ser algo atributivo, algo adjetival, lo artístico, lo performativo. Puedo aplicarlo a los elementos de mi vida para enriquecerla, para hacerla más crítica o para hacerla más plena. Entonces esa es la gran propuesta que hace toda esta gente y que queremos traer aquí porque nos es útil para cuestionar, para entrar en el tabú. Y el tercero de los temas de hoy es la pedagogía, la docencia, la enseñanza, la educación. Para hablar del tabú y para hablar del arte, lo que me interesa es transitar corrientes que han estado fraguándose desde los albores de la Revolución Francesa, donde se empezaba a replantear una pedagogía que fuera progresista, que fuera cuestionadora, que fuera crítica, donde se empezó a introducir lo dialógico, el diálogo, como una posibilidad de aprendizaje. No diría que se empezó a producir, sino que se retomó, porque sabrán ustedes que en la Grecia antigua, por ejemplo, era el ágora el principal lugar de aprendizaje, donde sí, había oradores, pero también había un diálogo, ¿no? Y donde se fomentaba toda esa cultura de la democracia, que no la romanticemos porque tenía sus luces y sus sombras, pero había ya esa vocación de diálogo social para el crecimiento. Entonces se trata de construir estructuras de poder, jerarquizaciones como esta que hemos visto al principio, de estar yo aquí diciéndoles levanten la mano y todo el mundo así, más obedientes y más majos. Es normal, es lo habitual, es la convención que tenemos construida. Pero en estas tendencias lo que se trata justamente es de subvertir esas convenciones, de qué pasa si suprimimos la prohibición, el castigo, la censura, el sistema de premio-castigo, porque a veces los premios realmente funcionan muy parecido a los castigos, ¿no? Premias y entonces siempre actúas por recompensa, sea para bien o para mal. Y qué privilegio actuar, en vez de para conseguir una recompensa, para conseguir una plenitud o una significación en este mundo,
que la recompensa sea el acto en sí mismo. A través de estas pedagogías fueron evolucionando. Actualmente se aplican en escuelas alternativas estos ejemplos que pueden ver aquí. Tenemos la Escuela Reggio Emilia, la Freinet, Emmy Pickler, que ha aplicado pedagogías a las primeras edades, a los niños más pequeñitos, la pedagogía Waldorf también, que viene de toda la escuela antroposófica, las escuelas libres y las escuelas bosque, que también es una tendencia que está ahora implantándose bastante, fusionando la pedagogía con todo el pensamiento ecológico o ecosocial. Bien, la imagen que les he puesto, perdonen, es una escuela bosque que hay en Valencia, que es un poco la más cercana que he investigado a esta tierra albaceteña. Se llama Valencia Forest School, si a alguien le interesa o conoce a alguien a quien le gustaría educar a sus niños en un ámbito de naturaleza. La principal diferencia de las escuelas bosque con otras escuelas es que utilizan la naturaleza como aula, pues tienen la referencia. Y la división equivalente a las otras dos disciplinas del tabú y del arte sería la formalidad de la pedagogía. Abad Tejerina investiga sobre esto y deja muy claros esos tres ámbitos de la pedagogía: lo formal, lo no formal y lo informal. En el ámbito formal estamos hablando del ámbito que la institución avala, homologa e implanta. Estaríamos hablando de los niveles educativos, del parvulario, de la primaria, la secundaria, los niveles universitarios, posuniversitarios, pero dentro de la institución de enseñanza. Dentro de las posibilidades para hablar del tabú en el ámbito formal, podríamos decir que últimamente está adquiriendo elementos que tradicionalmente han pertenecido a la educación no formal. Hay lo que han llamado un giro creativo de la educación formal. Se trasvasan metodologías. El boletín oficial de España, del Estado, ya en los últimos años ha ido implementando la necesidad de la creatividad como elemento transversal a todas las asignaturas de primaria, por ejemplo. O se habla también, pero no tan profundamente, en secundaria, de innovación, que para mí es un término un poco eufemístico y un poco problemático, que nos saca de la creatividad, porque ya nos entra en esa mentalidad de tiburón del emprendimiento y de todo esto, que bueno, al fin y al cabo tampoco está mal que se implemente. Pero bueno, vamos un poco en ese camino. El posible problema que puede tener la institucionalización de estas prácticas es que a veces puede neutralizar esos elementos disonantes de lo no formal, que son lo que lo enriquece, son parte de su encanto. Se asumen como oficiales prácticas que normalmente son alternativas, entonces el hecho de ser alternativas da un valor que se pierde en esta absorción por la institución. Podríamos hablar dentro de esta revolución de la educación formal en la primera mitad del siglo XX a dos de los grandes vanguardistas de la pedagogía, John Dewey y María Montessori. Dewey, para darles un vistazo rápido, habla del learning by doing, aprender haciendo, la pedagogía de la acción. Ya tenemos aquí un vínculo muy claro con el arte de acción, con la performance. Montessori, por su parte, hace ya 100 años que se va implementando su método con bastante éxito. Ya no resulta, como dijéramos, innovador. Ahora hay nuevas propuestas que lo trascienden bastante, igual que los métodos de Dewey y todas las personas que vamos a mencionar que vienen ya de 100 años atrás, pero siempre se utilizan elementos muy útiles todavía para replantear y cuestionar asuntos. Por ejemplo, la mezcla de edades, la educación intergeneracional, la eliminación de los libros de texto o la inclusión de prácticas cotidianas o de la vida diaria en las aulas. Esto sería un poco el ámbito de la pedagogía formal.
Y en la pedagogía no formal entraríamos ya a teorías que son aplicadas desde instituciones más periféricas, menos oficiales. Son sobre todo las teorías mediacionales, que hablan de la sustitución de la instrucción por mediación. Ya no hablamos de profesores o maestros, sino de facilitadores. No te digo lo que tienes que hacer, sino te ayudo a que lo descubras por ti mismo. Esto es también otro de los planteamientos que en educación formal idealmente se aplicarían. Se habla de nuevos conceptos. Ahí tenemos a María Caso, que es una de las principales formuladoras de toda esta temática en España. Ella hace mucha referencia a Pierre Bourdieu, también otro teórico, que habla de la producción cultural en la educación, o producción cultural como campo común a la educación y al arte, ¿no? Cómo lograr esa creatividad en el arte, pues en la educación, tratando de asimilarla al arte en sus metodologías. Las ideas de pensamiento divergente, las ideas de aprendizaje basado en proyectos, que si tenemos algún maestro aquí, todo esto seguro que lo tiene más que conocido y estudiado. Y también habla María Caso del placer de la experiencia estética, de que aprender sea un placer, de que nazca activamente del educando, incluido aquella experiencia estética que resulte incómoda. Lo estético no siempre es gustoso, a veces es incómodo, pero de últimas lleva a un estado de aprendizaje y de comprensión. Esto, las críticas que ha tenido, igual que les he mencionado antes las de la pedagogía formal, ha sido que a veces puede incurrir en el populismo educativo, ¿no? En convertir las aulas en pequeños espectáculos de fuegos artificiales para motivar a los alumnos y que estén encantados, y al final dar demasiada importancia a la forma más que al contenido. Por último, se me olvidaba mencionar, por supuesto, a Paulo Freire, que es también otro de los reformadores de la pedagogía en el siglo XX. Él era brasileño y criticó lo que él llamaba la cultura del silencio, una cultura deshumanizante, una cultura basada en la dominación, en esta jerarquía que hemos visto ya desde el principio de la charla, que sigue estando presente en nuestros sistemas y que coarta formas de libertad de expresión, y lo que él llamaba la educación bancaria, y que trata de subvertir con lo que llama la pedagogía del oprimido, una pedagogía que entiende a ese alumnado como un componente oprimido bajo esa dominación y que tiene que ser liberado y poder nivelarse un poquito, desjerarquizarse y horizontalizar ese proceso educativo, destruir los roles de maestro-aprendiz y, ante todo, basar, como todos estos autores dicen, el aprendizaje en el diálogo. Esto no quiere decir, y además él mismo se autocriticó en vida, que ya el profesor ya no existe en absoluto y el facilitador lo que hace es cruzarse de brazos y decir, ¡hala!, a hablar de la performance, a ver qué es. No, porque es verdad que yo, por ejemplo, hoy vengo aquí con unos conocimientos en los que me he especializado y que me dan la posibilidad de contárselo a ustedes. Pero para mí es muy importante que ahora el verdadero aprendizaje no es cuando estoy hablando aquí, sino cuando hay una colectivización, cuando hay un diálogo circular, un diálogo rizomático entre todos estos oyentes que han recibido esta información y se puede utilizar para integrarlo en la vida, para aprender a vivir. Oye, muy bien ha quedado el móvil, justo. Estupendo. Así me meto un poco de prisa porque son las 7:20 ya. La pedagogía informal también se llama educación permanente o educación continua, y es la educación que sucede en la vida misma. Va más allá de lo no formal. Directamente, los cuentos que te cuentan tus padres antes de irte a dormir son pedagogía, son aprendizaje, son transmisión del conocimiento, de ideologías, de cultura.
o simplemente el hecho de que un estudiante vaya a vivir a una casa nueva y tenga que aprender a freír un huevo. Eso es pedagogía, y además de la buena, lo que llamamos normalmente y coloquialmente la escuela de la vida. Los dos referentes que he elegido aquí son Ivan Illich, creo que se pronuncia, es un poco raro la pronunciación. Él creó, popularizó el concepto de desescolarización. Escribió el libro de la sociedad desescolarizada y fue el precursor de la práctica que hoy en día, con el término también anglosajón, se llama homeschooling, gente que educa a sus hijos en casa y que decide tomar ese rol de profesor y asegurar en otros espacios que aprendan también a socializar en grupos colectivos, ¿no? Como le pasa a todo niño en un colegio. Igual que la mayoría de estos teóricos, Illich hizo autocrítica y admitió ser un poco idealista, ser un poco ingenuo en sus teorías de la desescolarización a nivel pragmático. Es muy difícil decir ahora, con el sistema tan complejo que tenemos montado, oye, mira, vamos a cerrar las escuelas, que la gente es suficientemente autónoma para educar a sus hijos en casa, todo el mundo. Pero es un buen horizonte, ¿no? que además detonó muchísimas experimentaciones en las aulas que han llevado a innovaciones tremendas y muy valiosas para la educación. Además fue un precursor de otros pensamientos relacionados con el decrecentismo y con la ecología. Fue de los primeros ecologistas de aquellos años 70. Y la segunda persona que he incluido aquí son ustedes mismos. He puesto inserte foto de sí mismo, de sí misma, porque el principal maestro de la pedagogía informal es el maestro interior, aquel que decía Sócrates, que hablaba de la razón como el maestro que llevo dentro y que me habla. Pues eso, tenemos que aplicarnos el cuento, porque nadie va a poder enseñarnos como nosotros con nuestra propia iniciativa. Y ya llegamos a la fusión, la hibridación de las tres disciplinas. Lo hemos ido viendo ya. El territorio de la institución oficial vincularía ese silencio condenado a la institución que tiene la capacidad de censurar el arte y de censurar o regular, vamos a decir, para que no suene tan fuerte, tanto el mundo del arte como el mundo de la pedagogía, en este caso formal. Decidir todos los temarios, los contenidos y las metodologías que se apliquen. Como siempre me gusta traer ejemplos locales, pues he traído la Universidad de Castilla-La Mancha, que en cuanto a desvelar tabúes y a utilizar la performance y las artes vivas, es también un referente a nivel nacional, porque colabora con el Museo Reina Sofía en el máster de práctica escénica y cultura visual, que es un máster que justamente trabaja las artes vivas y la deconstrucción de las artes escénicas. En segundo lugar, lo no formal, hablaríamos de la institución alternativa, ese silencio gritado que se populariza, como sucede aquí en la Universidad Popular de Albacete. Digo que hay más relacionado, ¿qué proyecto hay con más peso aquí en educación no formal que en la Universidad Popular, realmente? Además, leyendo un poquito sus objetivos, los contenidos que hay en la web, habla de completar y suplir carencias educativas no adquiridas por falta de acceso o abandono del sistema escolar formal, producidas por desigualdades económicas, culturales, profesionales y educativas, ofreciendo una educación no formal básica. Esto está entre las bases de esta institución, entonces es muy de agradecer que se lancen a, por ejemplo, programar eventos relacionados con la performance, con las artes marginales y con ese pensamiento divergente que nos saque un poco de las disciplinas clásicas de lo teatral o de la pintura, sin que por ello dejemos de honrar a todo un pasado histórico y todo un bagaje que nos enseña la historia de técnicas, de infinidad de técnicas de todas las disciplinas. Y en cuanto a la vida fuera de la institución, al ámbito informal, estaríamos vinculando ese no arte
con las pedagogías informales, con todo aquello ya que se hibrida, que deja de tener el nombre de pedagogía, de arte y de institución. Ese silencio ignorado al que no hace falta ponerle nombre. Aquí, como hemos dicho, son cosas prácticas que se incluyen en la vida misma, pero quiero aprovechar para anunciarles que hay una iniciativa sin nombre, sin institución, que se llama Siéntete a la Fresca, y que si ustedes tienen Instagram pueden buscarlo ahí, Siéntete a la Fresca, que el viernes va a proponer una de sus acciones en Albacete, no sabemos todavía dónde, y que consiste en sacar un círculo de sillas a la calle, a una vía pública muy transitada, y poner un cartel que dice: te sientas y hablamos un rato de lo que sea. Por lo tanto, es una incitación a incluir en la vida cotidiana ese diálogo y ese aprendizaje mutuo de los temas que surjan, de la necesidad que tenga la gente de hablar, pero con desconocidos, saliéndose de los patrones habituales que tenemos cuando llegamos a casa y hablamos con nuestros convivientes, por ejemplo. Entonces, desde esa popularidad o desde ese acceso a todo el mundo, que sepan ustedes que el viernes, si están atentos al Instagram, si no tienen, búsquense un compañero que tenga para que les avise y háblenle de siéntete, que no siéntate, siéntete a la fresca. Va a suceder en Albacete. Quería dar algunos referentes antes de finalizar que demuestran esa utilidad de la performance o del arte de acción cuando se aplica en ámbitos educativos. En primer lugar, quiero hablar del ámbito formal y entonces hablar de personas que han introducido la performance como disciplina, sobre todo en carreras universitarias. El primero que se preocupó por todo esto, o el primero que se preocupó con peso institucional, fue un performer llamado Joseph Beuys. Ejerció como profesor de universidad hasta que le despidieron por sus improcedencias, se pasó de romper tabúes y en sus clases, que eran abiertas siempre, se agolpaban cientos de alumnos para aprender a eso, a vivir, a pensar, a accionar. Su objetivo era revolucionar el pensamiento humano a través de la producción de algo nuevo y original, y tuvo muchísimos sucesores. Quiero saltarme directamente al territorio nacional español, porque fuera de España hay muchísimas iniciativas desde hace muchos años. Quien empezó todo esto en la Universidad de Valencia, concretamente, que pilla bastante a mano, fue Bartolomé Ferrando. Ahí tienen no es una cita, pero es una paráfrasis de él, que habla de que los espacios interiores se desvelan, las superficies se quiebran, la mudez enmudece y afluye lo no visible, lo irracional, el hueco de lo oculto en la performance. Él, como he dicho, era catedrático y desarrolló esta asignatura que ahora lleva su sucesor, Álvaro Terrones, y que pues ha sentado bases para que todas las facultades que ahora tienen estas asignaturas las hayan implementado. En el caso de mi universidad, que era la Rey Juan Carlos, Marta Linaza, Raquel Sardá, María Jesús Abad Tejerina, que las he mencionado algunas antes, son también grandes referentes en la implementación de la performance en el ámbito formal. Y por salirnos un poquito a otros ámbitos más lejanos, Guadalupe Neves, ella es argentina y también es un referente en Latinoamérica de pedagogía y performance. Ahí la tenemos realizando una acción que podríamos enmarcar más bien en la pedagogía informal, porque no es en un aula. Ella me contaba, la entrevisté directamente, me contaba que estaba en Francia, en el sur de Francia, encontró una boda, se sintió muy inspirada por esa dicotomía de la que hemos hablado al principio, del eros y el tánatos, del amor y la muerte, y decidió recrear esos cuadros prerrafaelitas o ese arquetipo artístico que es la muerte de Ofelia, sumergida, Ofelia, ¿no? Ese personaje de Shakespeare que se lanza a las aguas, se ahoga y queda su cuerpo flotando entre las flores y los nenúfares. Llevaba un ramo de flores y en tanto que sucedía la ceremonia de la boda, se metió en la fuente de la plaza
cosa que tampoco hace mal a nadie, y puso las flores a su alrededor, generando ahí pues una pequeña imagen poética, una sugerencia. Bien, después de haber hablado un poquito de este ámbito formal, de todas estas personalidades que luchan, que trabajan por implementar en las aulas la performance, en la pedagogía no formal incluimos también un montón de nombres, un montón de performers que evidentemente con su práctica artística no se ganan el pan, se lanzan a dar talleres, o diría, nos lanzamos a dar talleres. Estos talleres que suceden a veces dentro, a veces fuera de las universidades, de las escuelas, constituyen todo ese complejo de conocimientos no formal maravilloso, donde encontramos nombres como Abel Azcona o Nieves Correa, que son referentes indispensables en el territorio nacional. Tenemos escuelas de performance en España, aunque a veces nos parezca imposible. Hay una para familias y para niños que lleva Rubén Barroso, se llama La Escuela Portátil, y hay otra también que tiene una formación regular, que lleva Miguel Andrés, ahora mismo la está ejerciendo online, pero antes era física, no sé si volverá. Se llama Performance Art School, y él es, creo que alicantino o de Castellón, bueno, de por aquí cerca también. Trabaja en colaboración con las Cigarreras, con l'Estruch, con la Nau Bostic, centros culturales de referencia en la Comunidad Valenciana. Su homólogo europeo es Performance Art Studies, es de otro performer llamado BBB Johannes Daimling, y su homólogo un poco más al norte, pero todavía en nuestro territorio, es el Spy Materic. Yo les doy los nombres por si les apeteciera apuntarlos e investigarlos más, están todos en internet. Las dos imágenes que les traigo son de otros lugares. Esta persona que fue periodista, poetisa, filósofa y finalmente performer de los límites es Rocío Bolívar, también llamada la congelada de uva, otro referente internacional, mexicana, que nos dice que la performance es el único espacio donde puedo vivir y batirme en mis más perversos e incoherentes pensamientos sin que me encierren en cárceles o manicomios. Y menos mal, porque igual si no tuviera la performance, esta mujer estaría ejerciendo desde fuera de la poesía estas acciones, y no queremos que se ejerzan fuera de la poesía. En esta performance sencillamente se hace lavar por una enfermera especializada en cadáveres, ¿no? Entonces realiza todo ese ritual, todo ese acto, está relacionado también con la muerte de su madre, todo ese acto de limpieza del cuerpo, tal como lo haría en el cuerpo muerto, como ella lo vivencia y lo expone ante un público, para desvelar una realidad, contar una realidad de forma pedagógica en ese sentido, que normalmente está invisibilizada o que no se conoce, que hay un oficio, una especialización de enfermería que consiste en limpiar a los muertos. Es previo a lo que ahora está también muy en boga, que es la tanatoestética, embellecerlos. Ella también da muchos talleres de educación no formal y además es de las que no se anda con chiquitas. El primer día pone a los alumnos en estados muy límite y a nada que le chistan les echa. Entonces, si ustedes quieren tocar fondo en las posibilidades de la realidad, pueden acceder a un taller de ella. Si quieren mantener sus zonas de confort intactas, no se lo recomiendo. Marina Abramovic, esta abuela de la performance que mencionábamos al principio, está muy interesada en la filosofía vipassana, en culturas que ella ha visitado, en los indios Hopi de Norteamérica, en otras culturas del silencio, de la introspección profunda, y organiza también retiros en la naturaleza. También es una forma de pedagogía no formal, de retiros de performance y de encuentro con el ser, ¿no? Entonces ahí pasan, es un retiro de silencio, de ayuno, de ascetismo extremo y de poner a ese cuerpo en cuestión. Ahora hemos estado en la Cuaresma, donde hay pequeños aperitivos para los más practicantes de no comer carne los viernes, de poner a ese cuerpo
en cuestión con sus límites. También estamos ahora en el Ramadán y es otra forma de cuestionar, ¿no? Se puede utilizar este ayuno para decir cuáles son mis necesidades verdaderas. ¿Necesito ahora comer o puedo esperar a la noche? Y bueno, todas esas prácticas de introspección profunda que Abramovich facilita en sus encuentros. Podría no terminar nunca esta lista, pero se me está acabando el tiempo. De hecho, se me ha acabado hace 5 minutos, así que vamos a finalizar ya con volviendo a esa idea inicial de intentar transmitir la performance a través de la acción y poner a la gente a accionar. Esta diapositiva está en blanco porque, como bien dice Esther Ferrer, que es una también de las primeras y más grandes performers de España, la performance no se enseña, se practica. Así que, para terminar la charla, vamos a practicarla, si les parece bien. Igual que la hemos empezado practicando también las acciones. No se asusten, no voy a hacerles un Rocío Bolívar, vamos a hacerlo fácil. Y la única propuesta es que para el turno de preguntas no esté yo aquí con esta posición de autoridad de la acción inicial y ustedes ahí. Les voy a proponer levantarnos y, no sé si aquí hay espacio, cojan sus sillas y las coloquen alrededor de la mesa y se sienten ustedes también en estas maravillosas sillas. Les cedo el turno de palabra y todo lo que quieran apostillar será bienvenido. Si no se animan también está bien, la performance la hemos hecho ya de ponernos en círculo, esto seguro que no tiene precedentes en esta casa. ¿O sí? ¿Algo se habrá hecho? Yo no lo he visto. Bueno. Cuando hablan de esas escuelas que enseñan, performan, ¿qué escuelas son? Y si no hay tantas leyes, ¿qué se enseñan? Es que no sé si entiende la pregunta, no sé si yo me aclaro con el tema de... Claro, podría referirse... Yo no había oído el tema de la performance de esta manera, porque aquí a lo mejor en las ferias de artes escénicas, de performance, que era como diálogos abiertos, una persona que hace algo, no sé, no tenía yo tanta idea de lo que era realmente lo que te apuntaba, nuevo esto. No sé dónde está, qué leyes hay, qué se enseña, qué leyes hay. Con una performance puede ser cualquier cosa, por lo tanto, ¿qué se enseña? ¿Dónde están los límites, las reglas o si no existen? Vale, si alguien lo sabe, que quiera responder antes que yo, estaría estupendo. No, yo es que he estudiado Bellas Artes y he estudiado otros comportamientos artísticos. De hecho, mi hija ahora mismo está estudiando Bellas Artes y quería estar hoy aquí, pero no ha sido posible. Está estudiando en Valencia y el primer cuatrimestre ya tenía una asignatura de performance. Y bueno, realmente límites no hay. Los límites los marcas tú. Realmente, al ser un acto de acción, que el medio transmisor es tu cuerpo, ¿no? Puedes necesitar, como surge a veces, pues una, entre comillas, escenografía o unos elementos para interaccionar, pero no hay leyes. Es que parece que hablamos de enseñanza formal y tiene que ser esto, ¿no? Y precisamente la performance lo que tiene es esa necesidad de que no haya límites. No hay límites. Los límites los marca cada uno. Pero la improvisación en las artes escénicas sería parecida. A ver, como disciplina realmente se está improvisando, pero no sé si a lo que se refiere es el tema de la legislación de los contenidos, ¿no? Ah, vale. Las normas, los programas académicos que se diseñan en una cátedra, por ejemplo. Es más, como te ha dicho, hay en Bellas Artes, yo de Bellas Artes no sé nada. Es que no sé si me estoy yo aclarando o me estoy liando mal. Yo creo que no hay límite. Yo he hecho, y además hace poco que hemos tenido que hacer para unas proyecciones que se van a hacer y las hemos hecho, hemos estado viendo 4 o 5 días
y lo que sí tenemos es un tema para hacerlas. Eso sí, es decir, el tema sí existe, o por lo menos las que yo he hecho. A partir de ahí, pues son libres, a no ser que quieras montar una cosa específica y entonces sí que te lo dicen, que lo tienes que hacer, pero normalmente son libres. Esa es mi experiencia. Claro, desde cuenta también lo que yo he hecho hoy aquí ha sido también organizar un poco. Entonces, si esta organización se la imaginan extendida, profundizando mucho más en cada punto y tal, se puede generar todo un temario para hablar a nivel teórico de la performance, por ejemplo. Entonces, las asignaturas de performance tienen una parte teórica muy importante normalmente también, de conocer referentes, porque a través de los referentes es la manera más sencilla de entender la performance un poco y de conocerla, ¿no? Luego, por supuesto, la práctica y la acción, como digo, es indispensable porque se trata de eso, de arte de acción. Y las propuestas suelen tener que ver con la sintaxis básica del cuerpo. ¿Qué puedes hacer con espacio, tiempo y presencia? ¿Qué puedes hacer? A partir de ahí, anchas Castilla, nunca mejor dicho aquí. Lo cual también puede ser cuestionado. Es decir, puedes tomar esto como punto de partida y decir, ¿qué puedo hacer con espacio y presencia eliminando el componente tiempo? Ponte a explorar y experimentar. A veces incluso ponerse imposibles ayuda a ponerse a accionar, a ponerse a experimentar y a jugar. ¿Cómo puedo eliminar el tiempo? ¿Cómo puedo eliminar la presencia sin eliminar el espacio y el tiempo? Hablamos de filosofía ya, claro. No sé si alguien más quiere añadir a esta cuestión o podemos seguir hablando de... Bueno, yo, con respecto a lo que he dicho que no hay límites, mi duda es, todo vale. Yo no voy a... Por ejemplo, me han encantado las imágenes que hemos al principio de los primeros estados. Para mí no todo vale. Claro. No vale todo. Y perfecto. Yo supongo que cuando se rompen los límites de lo que sería el arte como tal, cuando uno rompe algo, evidentemente es... bueno, es dar la vuelta a todo, ¿no? Pero claro, para mí no todo vale. Pero quizá también soy una gran ignorante en este tema, porque yo, bueno, pues, a ver, conozco mucho a Duchamp y a esta gente, si decido en Francia, lo conozco mucho, pero claro, por ejemplo, el luminario, que es una fuente y lo firma. Pues claro, te hace replantearte cosas, a ver, ¿todo vale o todo no? Bueno, que yo creo que no es la cuestión. Pero yo, en principio, parto de que yo desconozco mucho esta historia de la performance, porque no sé hasta qué punto, si no hay límite, cualquier cosa vale. Es lo que a mí me... Esto también es una pregunta en la que puedo actuar de mediador porque creo que a mucha gente le apetecerá hablar, ¿no? Yo creo que depende de la persona que está realizando la performance. Obviamente se puede marcar a la persona. El público que esté participando o presenciando esa performance generará sus propios criterios, ¿no? Entonces, en sí, el límite lo marcas tú. Y aparte, no por ser una performance tiene que ser forzosamente algo escandaloso. Entonces, una performance solamente es, pues eso, provocar a nivel escandaloso, provocar... Hay ejemplos de teatro, hay, por ejemplo, muchas obras de teatro o actores que lo que funcionan es con improvisación y provocando, generando la provocación, ¿no? ¿Cómo se llamaba el...? Era artista y actor que aparte de que se vendía la lata de su mierda... Piero Manzoni. Manzoni, pero luego Leo Bassi Buffon, el bufón. Y entonces él también vendió su mierda en la lata. Y tú ibas a ver y era un provocador nato, iba a provocar, sus espectáculos era provocar al público, o sea, pero llegando a eso, al punto de ser los límites de que la gente se levantara, se iba, le gritaba, o sea, era generar esa polémica, pero esa arte, vamos a ver, eso entra ya en el criterio de cada uno.
del que está contemplando eso. Allí había gente que quedaba encantada y había gente que salía indignadísima. Entonces, él generaba esa provocación. Los límites de esa provocación los establecía la persona que estaba viendo esa acción, ¿no? ese momento. Pero que tampoco tiene por qué ser... parece que hablas de este tipo de acciones y siempre tiene que ser, pues por ejemplo, el desnudo. El desnudo hay gente que es un tabú. Es un tabú ver a una persona desnuda. Hay otra gente que no. O sea, para mí tiene más sentido en relación a ver un cuerpo desnudo el concepto de la acción de que realmente está simulando un cadáver. Está muerta. O sea, para mí era más potente eso que el hecho de ver que estaba desnuda sobre una camilla y que había una mujer tocándole, otros estarían esperando a la qué va a hacer, qué no le va a hacer, la va a tapar, no la va a tapar con la sábana, ¿me comprendes? O sea, esos tabúes los marcamos, yo creo que cada uno tiene sus propios tabúes. Claro, es que el tabú, el cuerpo desnudo, de lo que he dicho antes, de depender a la raza, no tiene nada que ver. Eso me genera a mí la luz, es decir, quizás no tiene que ser un planteamiento acto, ¿no? Tengo la impresión de que estamos a veces haciendo que se mezclen dos tipos de límites. El límite del receptor con el límite del creador. Y mientras que todos asumimos que el límite del creador esté donde esté, es legítimo, a veces se tiende a juzgar el límite del receptor cuando es igualmente legítimo, si está muy arriba como si está muy abajo, ¿no? No sé. No, pero estábamos hablando de que dónde estaban los límites. No, pero es que yo creo que esos límites sí que los establece eso, los establece cada claro, uno. pero si un receptor tiene su límite ante lo que es muy abajo, ante lo que eso no es muy abajo, es muy restrictivo en ese sentido. Desde el punto de vista, su criterio es tan válido como el que tiene el Yo no digo que no sea válido. Sí, no, yo No le quito validez, sí, sino que estamos hablando de límites y eso sí, cada uno según sus criterios establece unos límites. Sí, yo lo que quería de alguna manera compartir era esa diferencia entre el límite como receptor y el límite como creador. Y de hecho es un continuo en todos los casos, tanto en uno como en otro. Cuando trabajo con actores, por ejemplo, hablando del tabú, del desnudo, del cuerpo, además es una cosa en la que yo no intento romper límites como directora o como profesora. Yo ahí me adapto al límite que trae, digamos, cada uno de antemano. Y a veces incluso el límite es muy bajo y a un chico le puede dar pudor simplemente quitarse la camiseta. A mí, si él no está cómodo, a mí no me sirve, porque el desnudo sí es real. El cuerpo sí es real. De hecho, es lo que es real en los actores. Y todo lo contrario, pues el que puede llegar mucho más lejos en el contacto físico, comentábamos el otro día, pactar qué podemos hacer o no en una escena de amor o de sexo. Todo esto pues, es a lo mejor otro tipo de límites ya en el creador, en el artista. Son dos dimensiones distintas de sus límites y en ambos casos considero que es un continuo hacia arriba y hacia abajo personal. Creo que había habido por aquí algún comentario, ¿es posible? ¿Me ha parecido? ¿No? Pero las performances no siempre intentan provocar. Hay performances que no siempre son provocadoras al espectador. Pueden ser de establecimiento de belleza, es decir, que yo creo que según lo que cada uno quiera expresar, pero no siempre, es que parece que las vemos siempre de provocación y yo creo que no son siempre así. Hombre, como es verdad que esta charla en concreto habla de la performance para desvelar tabúes. Entonces por eso hemos enmarcado un poquito, pero sí que he intentado incidir en que la performance es tan abierta y tan pura como coger los mínimos elementos, eso, espacio, tiempo, presencia, tal, es como que da lugar a cualquier cosa. Yo creo que cuando preguntamos ¿todo vale?, se responde con otra pregunta: ¿todo vale para qué? ¿Todo vale para el receptor? ¿Todo vale para el emisor? ¿Todo vale para hacerlo y que no haya un público, por ejemplo?
o cómo deslegitimas el muchacho, de los tres desagradables, el tercero, el del silencio ignorado, Rudolf Schwarzkogler, que se autolesionaba en su casa, que no quería compartir su arte, que lo hacía como una manera de conocer sus propios límites, a ver hasta dónde yo puedo explorar este dolor físico sin matarme. Se mató muy joven, pero cayéndose del balcón, no fue resultado de una obra. Entonces, ¿todo vale para qué? Este chico tiene legitimidad para ejercer estas prácticas, estas acciones en privado. ¿Cómo cambia si hay un público? ¿Cómo cambia si se le rescata a posteriori, históricamente, como referente? ¿Cómo cambia en relación con su entorno histórico, con su contexto, con ese momento y ese lugar? Y yo añadiría que vale para quién, porque en el arte estamos muy acostumbrados por la tradición histórica a que catedráticos o padres todopoderosos del arte se erijan en jueces de esto es arte o esto no es arte. Mientras que cuando se disuelve esa barrera de ya no hace falta que mi cuadro, por ejemplo, se juzgue como arte valioso, arte menor o ni siquiera arte para que entre en un museo o para que me lo compren, cuando se sale del circuito académico y mercantilista, el arte lo podemos volver a interiorizar como algo que nos atraviesa en la vida cotidiana. No necesitamos estar en presencia de alguien que nos asegure sí, lo que has hecho es una performance o sí, lo que has hecho es arte. Simplemente podemos levantarnos un día y decir, pues hoy voy a dar un paseo desde una perspectiva performática, que puede ser simplemente el centrarse en cosas que no nos habíamos centrado nunca, o caminar de una determinada manera para ponernos en la tesitura de otra persona. Igual caminar con una leve cojera a ver cómo se siente mi cuerpo en un paseo con esas características. No necesitamos que nadie desde fuera valide que esa experiencia que hemos tenido es arte, sino que simplemente la acometemos, nos apoderamos como cuerpo ejecutor de unos términos artísticos que han estado demasiado tiempo en manos de otros para decidir si eso es arte o no. El arte, como sacarlo del circuito mercantilista de esto es arte bueno, esto es arte malo, esto no es arte. Podemos hacer arte y que nadie lo note. Incluso diría que la cuestión... Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Diría que la cuestión, más allá de si es arte o no es arte, es si es legítimo o no es legítimo hacer algo. Que ya estamos en un dilema moral y estamos en la historia de la humanidad y estamos en el fundamento de la vida y de la convivencia humana. Tengo una pregunta directamente para ti que tengo mucha curiosidad. He tenido la impresión en varios momentos de tu presentación de que estableces como si dijéramos una transposición o identificación del término tabú por el término silencio. ¿Nos puedes explicar esta decisión? Es meramente poético. Es una licencia poética, absolutamente. Porque yo, de hecho, trabajo retiros de silencio en el que el silencio tiene una connotación muy positiva. Entonces, en este caso, en esta investigación, me tomé esa licencia de hablar de silencios porque también para intentar destabuizar el término tabú y no necesariamente darle un sentido negativo a lo tabú por el hecho de ser tabú. Entonces, el silencio, que tiene una doble faz tremenda, que se ha utilizado para hablar de cosas muy despectivamente, ¿no? Estamos silenciados, ¿no? Pero también para hablar de cosas maravillosas, como el silencio del recogimiento y el estar en silencio y en calma y tal, pues también permite relajar ese término de tabú, de estar todo el rato llamándolo tabú, prohibido, censura, ¿no? Antes, por ejemplo, que me he corregido y he dicho, no, censura no, regulación, porque la censura tiene una connotación muy negativa, como lingüísticamente hablando, ¿no? Entonces, es medio un eufemismo, medio una licencia poética. Están basados los tres en conceptos que realmente vienen de Foucault, que es un teórico también de la sociología del arte.
curioso el juego, utilizar un eufemismo para nombrar un tabú. Claro, O sea, no, si te lees el libro es tremendamente contradictorio todo lo que pone, pero es que si no, no tendría sentido. Claro.